Amigos de Letra Capital, estamos con la escritora argentina María Sonia Christoph, con la que vamos a conversar sobre su novela Mal de Época, publicada aquí bajo el sello de Peso Pluma. ¿Cómo estás, María Sonia? Bien, muy bien. Cuéntame un poquito, a mí siempre me da mucha curiosidad el origen de las novelas, digamos, cuál es la idea o la imagen que de repente es el disparador de la historia, ¿no? En este caso son dos historias de dos personajes, Dadaas por un lado, después otro personaje cuyo nombre son unas iniciales, FG, pero que además son dos historias en tiempos diferentes, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo surgen estas historias y cómo decides, digamos, que tienen que vincularse? Surgen en realidad porque estaba yo muy obsesionada con el tema del caminar, ¿no? El caminar como práctica artística y también como práctica de resistencia. En general siempre estoy como pensando en prácticas de resistencia y ahí me pareció que en Albert Dadaas, que es el personaje de la parte no ficcional del libro, que es como una especie de diario de viaje que hice yo por el sur de Francia, buscando los pasos de este personaje, ahí digamos, ese personaje dio lugar en la historia de la psiquiatría a un desorden mental que se llama dromomanía o fuguismo, de hecho. Y que consiste precisamente en eso, en tener como unos raptos, en vez de tener un rapto que te lleve a masacrar a todos los chicos de un colegio, por ejemplo, como hoy en día, tenés un rapto menos salvaje hacia los otros, que significa simplemente salir caminando y no parar. Entonces este personaje existió en el siglo XIX y yo siempre estoy leyendo teoría o relatos, o no ficción, o que sea acerca del caminar. Y en la obra de un científico canadiense que se llama Ian Hacking, encontré así como una referencia ínfima en este caso, que es el de este personaje, ¿no? que había existido en el siglo XIX. Y entonces empecé a rastrear ahí esa historia y después en un momento aproveché que me habían invitado a Alemania por un libro mío que había salido ahí, entonces me agarré un poco una plata en anticipo y me fui hasta el sur de Francia a averiguar. Entonces en gran parte toda la parte de la novela que tiene que ver con esa narradora que escribe como un diario de viaje tras los pasos de este personaje es un poco autobiográfico, bastante autobiográfico. Y eso se abre después a la zona puramente ficcional del personaje del siglo XXI, ¿no? Me parece que ahí hay como casi 2 siglos de diferencia, pero una misma necesidad de resistir sistemas de opresión, ¿no? Claro, porque digamos que uno lee la novela y lee estas dos historias y claro, los personajes... creo que un punto en común es eso, que están transitando, que están como que en fuga, digamos, porque el FG también de alguna manera está como, lo siento que está caminando esperando una directriz, ¿no? ¿Tiene que ver con eso? Sí, podría ser lo suyo, digamos, una forma del fuguismo siglo XXI, ¿no? Digamos, con las diferencias del caso. Claro. Como claramente es un personaje que además ha tenido una historia donde ha habido mucho movimiento porque además la historia de FG es una historia, como si te dijera, de espionaje frustrado, ¿no? Digamos, y hay en él esa historia como es un chico de las provincias del norte de Argentina, donde hubo, de hecho, mucha inmigración siria. Entonces, en su historia están estos abuelos que vinieron de Siria, o sea, que vienen de Medio Oriente para América Latina, y después están sus padres, que en la crisis argentina del 2001, que fue radical, emigran hacia Siria. Y está este hijo que aborrece esa decisión paterna, y entonces hace un gesto bastante complejo, que es que se va a trabajar con los Marines, digamos, porque el padre de un amigo trabaja con los Marines y, digamos, esa historia de guerra traumática, como de ser un desertor a muchas causas, es un poco la que está detrás de su locura de salir caminando. Y después un poco yo ya agarro el personaje en su momento de vuelta a la Argentina con esa especie de estado mental claramente alterado, ¿no?
claramente confusional, donde digamos tiene como una relación así como si te dijera como una confusión que hace que toda su vida pasada, viste, le aparece más bien como una especie de trauma, te diría, casi un tormento, viste, que está todo el tiempo atormentado, y el futuro es como una especie de serie de señales que nunca sabe a dónde lo van a llevar, y así es como que va intentando llevar adelante esa misión, que de hecho tiene que ver con estrategias de guerra en América Latina también. Ahora que mencionabas eso, otra cosa que me llamó mucho la atención, que me gustó de este personaje, es esta reflexión o mejor dicho, vuelta al pasado o recuerdos del pasado, ¿no? Pero un pasado bastante cargado, tormentoso por momentos, ¿no? Que tiene que ver, como dices, por ejemplo, con la decisión de la familia de irse a Siria, ¿no? Y él cómo cuestiona al padre en algún momento y se va de la casa, ¿no? Exacto, sí, él es un personaje que se ha revelado contra todo lo posible, pero revelado de una manera que es un poco eso también, como un costado crítico de ese personaje, ¿no? Como revelado sin distancia crítica. Entonces, en esa forma de revelarse cae en el peor de los lugares posibles, que es en manos de los Marines. O sea, no se me ocurre infierno mayor. Y entonces, a partir de eso, es que es un personaje totalmente alterado. Y él, como no tiene ninguna experiencia con la guerra, claramente es un dislocado, desubicado constante, ¿no? Como no tiene ningún interés en la guerra ni nada, ha trabajado como cocinero, ¿viste? Como siempre escondido también. Y medio como que se ha escondido entre esas fuerzas con las que no tiene nada que ver hasta que deserta. O sea, él en realidad es un desertor. Claro. Y entonces viene a la Argentina como un desertor completamente alterado. Y todas esas misiones que se va imaginando son, o sea, es una misión que de hecho es una novela de espía, donde su mejor, digamos, él es un espía frustrado, pero el que verdaderamente resuelve las cuestiones es ese pájaro, del cual él tiene como cómplice, que primero tiene como un pájaro que es como una mascota, y después ese pájaro termina siendo el verdadero espía de la novela, el que descubre el secreto, digamos. Claro. Otra cosa que me llamó mucho la atención es el tono narrativo, porque claro, es una novela que tiene, como dices tú, de caminantes, ¿no? Y cuando uno comienza a leer la novela por el tono, uno de alguna manera avanza casi sin detenerse, ¿no? Es una especie de, no sé cómo llamarlo, es una narración intensa, digamos, no te da respiro. ¿Lo pensaste así? ¿Cómo encontraste ese tono particular? Sí, lo pensé así claramente, con lo cual me alegra que lo hayas percibido. Lo pensé así porque tenía lo que quería, o sea, claramente toda la parte ficcional de la novela es meterse en la cabeza. En ese sentido casi te diría que es una novela, si querés, psicologista, realista, como meterse en la cabeza de alguien completamente dislocado, con un estado confusional casi al borde del desorden mental, y contar desde ahí una novela de espionaje, ¿no? Entonces, pasa muchas veces, me ha pasado varias veces que alguien quiere que la novela te venga a decir, este es un personaje que le pasa a este, y yo quise borrar todo eso. Yo quise contar, ¿viste? Mostrar directamente, o sea, narrar desde esa cabeza, con lo cual esa cabeza ve las cosas como las puede ver una cabeza así. Y después, esto que vos decís del ritmo, lo busqué, o sea, primero hice como una instalación de punto de vista en esa cabeza, y después lo que hice fue tratar de pensar esa voz narrativa, ese punto de vista como caminando de una manera así dislocada, ¿no? Entonces después busqué en la prosa ese ritmo, ¿viste? En el corteo de las frases, en las formas de observar, y mucho en los puntos, la frase breve o por ahí esas aceleraciones en las enumeraciones. Como traté precisamente de encontrar una prosa que tuviera que ver como con una caminata nerviosa, ¿no? Un poco para terminar, la novela, si no me equivoco, fue publicada el año pasado en Buenos Aires. ¿Qué significa para ti la aparición de la novela aquí en Lima con este sello Peso Pluma? Una gran alegría, la verdad que estoy feliz. Me
me encanta la edición, me encanta, me encanta el catálogo editorial, me parece extraordinario estar ahí en ese catálogo. Y además tiene un prólogo de Lengo Peggy, que es una autora que yo aprecio muchísimo, y me encanta ese prólogo, o sea, la verdad que estoy feliz. Me encanta, además me parece súper importante también esta cosa de que siempre nos pasa, viste, a los latinoamericanos, que todavía seguimos sin poder saber, sin tener acceso a los libros que vamos escribiendo si no pasan por España, viste, todavía eso está funcionando. Entonces también esta cosa de que te publiquen en otro país latinoamericano me permite entender, yo veo como un rastreo y hago listas de autores y qué sé yo, entonces me llevo después y así voy como estando también, es como este libro me abre a lecturas locales, eso también me gusta, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vos. Amigos, estuvimos con la escritora argentina María Sonia Christoph, con la que hemos conversado sobre su novela Mal de Época, publicada por Peso Pluma aquí en Lima y que la pueden encontrar en las principales librerías y aquí en la Feria del Libro Ricardo Palma. Muchas gracias.